hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. Hombre, ¿de verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Es un placer, como siempre, saludarles. Y bueno, pues estamos súper contentos porque de verdad que es digno de mencionarse que Hidalgo tiene talento. Hidalgo realmente tiene talento en cuanto pues a personas proactivas, jóvenes emprendedores, ¿verdad? Y pues bueno, lo único que como ciudadanos, ¿verdad?, pedimos precisamente es que todos estos talentos sean absorbidos, ¿no?, por nuestro propio gobierno, ¿no?, que sean valorados. En ese sentido, pues bueno, hoy nos engalana en el programa un doctor que es muy joven, pero a pesar de ser muy joven, él es doctor en Derecho, es un estudioso del mismo, así, pero muy estudioso del mismo, presidente de la Asociación por la Paz y por la Defensa de los Derechos Humanos, en efecto, activista. En este mismo sentido, activista, pues defendiendo lo que acabo de mencionar, abogado, postulante y docente. A grosso modo, pues bueno, es la presentación que puedo hacer de aquí del doctor que hoy nos acompaña. Docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como también de la Universidad Siglo XXI. Y bueno, pues el doctor nos va a explicar hoy acerca del derecho, ¿no? O sea, los conceptos del derecho, pero en un aspecto dimensional, que aparte, pues bueno, es algo que él ha construido bajo razonamientos a base de su arduo estudio en distintas materias de la rama. Doctor, pues bienvenido. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a Arco TV Hidalgo. Admiro mucho su trabajo. Sigan, televidentes, sigan el trabajo que está haciendo Arco TV Hidalgo. Siempre la información, además de la que nos dan los medios oficiales, es muy importante este tipo de información. Así que televidentes, sigan Arco TV. Doctor, perdón, hablando de la difusión que se debe de dar, digo, desde el tema que vamos a tratar hoy, es dogmático, es la parte dogmática del derecho, es la parte filosófica de la que vamos a hablar, que no es tan sencillo como hablar y guiarse sobre un formulario, qué paso sigue, qué procedimiento. Aquí vamos a profundizar sobre esa parte estricta, filosófica del derecho. Para empezar, ¿qué podemos ahondar en ese sentido? La teoría dimensional del derecho lo que busca es tratar de entender al derecho desde algo que dé resultados. Porque si bien es cierto que hoy tenemos un sistema dual en el Estado mexicano, esto es, normas escritas, normas positivas y normas abstractas, principios, normas relativas a derechos humanos, ello no ha dado resultados en la práctica. Un alto porcentaje de la sociedad hidalguense y de la sociedad del Estado mexicano no se siente satisfecha con la procuración y la administración de justicia. El derecho sirve, entre muchas otras cosas, para resolver las adversidades que tenemos entre personas, para guiar nuestra conducta, para orientar nuestra conducta a un ideal. Eso no ha funcionado hasta hoy en el Estado mexicano. El año 2017 ha sido uno de los años más violentos en la historia de nuestro país, si no es que el más violento, aún superando a la decena trágica en la época de la Revolución Mexicana.
Desde mi punto de vista, la forma en la que hemos tratado de comprender al derecho... Bueno, licenciado, ¿superando eso? ¿Estamos aquí? Así es. Los números que hoy nos marca el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública es superior a lo vivido en la decena trágica en la Revolución Mexicana. Son números devastadores para la pretensión del Estado de Derecho. Pero no tenía la dimensión. Estamos viviendo en un México violento, en un México donde las más de 260 normas nacionales, federales, generales que existen, y por decir del Estado de Hidalgo, las más de 160 legislaciones estatales no han dado resultados. Más que nunca hemos tenido normas relativas a derechos humanos en el Estado mexicano, o sea que tenemos un marco legislativo muy amplio que tendría que servir para enfrentar las adversidades nacionales entre la población. Sin embargo, no es suficiente. Así como vivimos en la Revolución Mexicana sin legislación, ahora que tenemos mucha legislación, el problema es aún mayor. La presencia del Estado, la presencia de las instituciones, tiene que resolver los problemas de la ciudadanía. Thomas Hobbes, en su libro de El Leviatán, explicaba, entre otras cosas, que la función del Estado es la protección entre los individuos. Él explicaba que todas las especies tienen a un depredador, excepto el ser humano. El ser humano no tiene un depredador. Y después explica, bueno, sí tiene un depredador que es el propio ser humano. El lobo del hombre es el propio hombre, decía Thomas Hobbes. La función del Estado es protegernos entre nosotros para que no nos hagamos daño. En consecuencia, si el Estado no garantiza la seguridad entre nosotros, no tiene ninguna razón de ser. Lo que motiva la existencia del Estado es la seguridad entre nosotros. Y hoy, con un sistema dual, que significa la inclusión de normas abstractas como los derechos humanos, es garantizar la seguridad entre los individuos, además dotándolos de derechos y libertades mínimas que están enlistadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todas las normas relativas a derechos mexicanos, los tratados internacionales e incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo, en resumen, entonces, del Estado es garantizar nuestra seguridad y el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Si el Estado no puede garantizar eso, su existencia no tiene razón de ser. No se justifica la existencia del Estado. Estoy sorprendido porque, lo que estamos hablando, insisto, no es un formulismo de una ley procesal o de una ley adjetiva de cualquier materia. Estamos hablando del punto medular de la conducta del hombre. Resulta que el hombre es su propio depredador. Por supuesto. Como especie. Que sus normas que han venido siendo las que rigen su conducta no nos han servido por más de 100 años. Así es. Pero, bueno, o sea, no nos han servido, pero considero que mi opinión es que también la raíz tiene que ver mucho en la cuestión humana y social. O sea, si tenemos una sociedad que no está educada en sensibilidad, en valores, el Estado puede crear las normas más perfectas. Es como las instituciones. La institución, por ejemplo, una institución religiosa X en sí no es mala. De repente, las personas, las que están representando ese tipo de instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas, a veces son las que prácticamente defraudan, ¿no? Ese objetivo de una institución que quizá tiene nobles ideales. Entonces, hablando de normas, ¿no? Que el hombre es el propio depredador, pues por lo mismo, o sea, en la impartición de justicia, por ejemplo, si no hay sensibilidad, y lo hemos visto en instituciones aquí en la ciudad, si no se tiene por parte de las autoridades esa sensibilidad para impartir justicia, ¿de qué sirve que la ley sea perfecta? A ver, doctor, en ese sentido que habla la licenciada Daisy, ¿cómo podríamos encuadrar la aplicación de una norma en esas conductas de quienes están encargados de cualquier función, pero que también deba regirse por alguna norma? Aquí hay que resaltar algo muy importante. Todos sabemos que las cosas no marchan bien, todos sabemos que hay un problema, todos sabemos que hay problemas de inseguridad,
Yo lo que he reiterado es de que solo quejándonos no vamos a resolver las grandes adversidades. El problema ya está, y hemos visto que las reformas y nuevas leyes no han sido suficientes para enfrentarlo. La pregunta del siglo XXI es cómo vamos a hacer que los derechos humanos y el ejercicio de las libertades, y en resumen, el logro de la paz, sea una realidad y no solamente sea un discurso o parte de la retórica política. Respondiendo concretamente a su pregunta, para que los servidores públicos y para que la ciudadanía en general puedan acatar ese pacto, ese convenio social que es la norma, el primer paso es que la conozcan. Tenemos que tener a servidores públicos y a ciudadanía que conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus libertades. Paso número 2. Se necesita tener conciencia de esa norma, creer en esa norma, que esa norma es necesaria y que su cumplimiento será útil. Eso lo explicaba perfectamente bien Robert Alexy y Hart. El derecho existe cuando se concientiza. El derecho existe cuando pasa en la realidad. Lo que hay en una norma escrita simplemente son manchas de tinta si no se llevan a la realidad. El trabajo que hoy exige la ciudadanía para con el Estado y la sociedad civil organizada es cerrar la brecha de una vez por todas entre lo que establece ese pacto social que es la norma y lo que pasa en la realidad. Y punto número 3, que se den resultados efectivos. De nada sirve que se conozca la norma, que se tenga conciencia de ello, que se crea que está bien, si no se dan resultados efectivos. Necesitamos tener resultados efectivos, que disminuya la violencia y que las personas ejerzan sus derechos y libertades. La teoría dimensional del derecho responde eso. Es ahí donde voy, o sea, y en todo eso que nos estás platicando y que está haciendo de apertura al conocimiento, porque sí hemos hablado del derecho, hemos hablado de su seguimiento, hemos hablado de muchos temas, pero en esta parte, en esta dimensión, ¿lo puedo llamar así? Claro. Lo puedo llamar así. Regresando de un corte comercial, ¿nos puedes decir quién está más obligado a observar esa circunstancia? ¿El Estado o la ciudadanía? Todos. Individuos, sociedad civil organizada y Estado. La paz en una región no se entiende si alguno de estos 3 factores no cumple con su responsabilidad. Es podríamos llamarlo una obligación tripartita. Así es. Okay. Vamos a un corte comercial, doctor, porque esa obligación la debemos entender como un todo. Así es. No debe haber separación. Si una de las partes no funciona, entonces nosotros como ciudadanos tenemos una obligación. Regresando del corte, el doctor nos va a explicar cuál es nuestra obligación en esta parte dimensional del derecho. Para poderlo entender mejor, doctor. Así es. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV Hidalgo. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues regresamos con el tema que quedó sobre la mesa, que es precisamente de esta obligación tan importante que tenemos tripartita entre individuo, sociedad y autoridad para lograr que nuestras normas, ¿verdad?, pues sean fructíferas,
que nos traigan resultados. En este sentido, pues bueno, de verdad es importante que los que están dirigiendo, presidiendo o encabezando alguna institución, ¿no?, aquí en el estado, pues que realmente tengan la preparación idónea, porque de lo contrario, aunque se supone que están para precisamente impartir justicia y velar por la salvaguarda de los derechos humanos de todos los ciudadanos, lejos de eso, con su ignorancia, lo único que hacen es generar problemas, y generar problemas a los ciudadanos que de repente lo único que buscan es que se ejerza el derecho, ¿sí? No está de más mencionar que incluso yo en algún momento yo tuve problemas con un presidente municipal, nada más por eso. ¿Por qué? Porque el señor no conocía la ley que en ese momento, bueno, era tema de nuestro asunto, y entonces este señor que era alcalde, pues estuvo insistiendo, ¿no?, en mi contra, incluso enviándome acarreados y demás, cuando la situación era muy simple, ¿no? O sea, todo era conforme a derecho, conforme a lo correcto, actuar conforme a la justicia. Sin embargo, bueno, si las autoridades no entienden, no están conscientes, doctor, como dijo usted, esa conciencia de que el aplicar el derecho y proceder de manera justa nos produce un bien común, si ellos no tienen esa conciencia, pues se van a generar problemas. Y entonces el ciudadano, doctor, en esa obligación que está entre autoridad y individuo y sociedad, ¿con qué confianza va a denunciar? Por eso, como usted lo expuso, doctor Iván, el ciudadano dice, no, pues ya no creo, o sea, no, ¿para qué denuncio? ¿Para qué? Si finalmente no hacen nada. O si yo levanto la voz contra tal o cual persona, me van a estar acorralando, me van a estar persiguiendo, cuando aquí las autoridades deben de entender que debemos hacer un equipo, como ya lo mencionó el doctor Iván Espino Pichardo, que hoy nos engalana en el programa. Pues bien, doctor, entrando a este preámbulo, realmente conlleva, es como un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Esta teoría que nos vienes a explicar, que aún todavía no abordamos así al fondo, ¿cuál vendría siendo? Bueno, la teoría dimensional del derecho lo que propone es no observar al derecho solamente desde la norma jurídica escrita, porque no lo es suficiente para resolver los problemas nacionales y los problemas incluso entre los pueblos del mundo. Existen otras regiones jurídicas que no hemos abordado, que no hemos tocado y que siguen ahí y que podrían dar respuesta a las grandes adversidades internacionales entre los pueblos del mundo y las sociedades de nuestro país. La teoría dimensional del derecho, en primer lugar, pretende cuestionar qué es el derecho. Y haciendo un recorrido en todas las mentes, o en la mayoría de las mentes más prolíficas en la historia del derecho, encontramos que de poco sirve saber qué es el derecho. De hecho, grandes autores como el propio Hart o el propio Manuel Atienza concluyeron que no hay una definición para el derecho ni se sabe qué es. Lo importante del derecho es ¿para qué sirve? Y entre otros pensadores como Hugo Grocio, incluso como el propio Thomas Hobbes, la finalidad de ese pacto, de esa concordia, de ese convenio entre las personas para lograr el derecho, es el logro de la paz. Si no hay paz en los pueblos del mundo, si no hay paz en el Estado, si no hay paz en el país, el derecho no existe. Tenemos que partir desde esa idea. Lo que origina el derecho es la búsqueda de la paz. Y la finalidad del derecho es la paz. Vivimos en un ciclo donde la paz es lo que rige todo el gran sistema de normas y el sistema de instituciones. La pregunta es entonces, ese núcleo o ese hecho fundante básico, como lo menciona o como lo pensó Gregorio Peces Barba, que hay algo prejurídico, algo que no se explica a través de la norma, pero que origina a esta, que es el hecho fundante básico, que yo pienso que es la paz. ¿Cómo se integra la paz para poder alcanzarla y para poder lograrla? Hitler pensó que exterminando a las personas se iba a lograr la paz. Otros piensan que metiendo a la cárcel a las personas se va a lograr la paz.
Otros piensan que estableciendo sistemas o gobiernos totalitarios se va a lograr la paz. La paz la tenemos que entender desde dos vertientes, una paz negativa y una paz positiva. La paz positiva no es la redacción, sino la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades de una población. Y la paz negativa es la ausencia del conflicto. Tendremos paz en el mundo y tendremos paz en el país cuando las personas vivan en dignidad, se vivan en dignidad, vivan en el ejercicio de sus derechos humanos y haya ausencia de conflicto. Tenemos ese convenio, ese acuerdo, ese pacto históricamente entre la humanidad. Insisto, lo que decía antes del corte comercial. La pregunta del siglo XXI es ¿cómo lo vamos a lograr? Hemos intentado muchísimos mecanismos. La norma no nos ha funcionado del todo. No nos ha funcionado las más de 260 legislaciones que tenemos. Como lo platicábamos, tenemos una violencia en el 2017 demasiado severa que atenta no solamente contra aquellas personas que no se ajustan al Estado de Derecho, sino los efectos colaterales son para niñas y niños, mujeres, hombres que no están. Es un golpe brutal. La propuesta para lograr esa paz de manera definitiva es integrar otros elementos a nuestra convivencia y que se concienticen. Uno de ellos, que es demasiado importante, es el de los deberes humanos. Los deberes humanos están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1. Establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todas las personas tienen el deber de fraternidad, los unos con los otros. Y no se estableció en el artículo ni 5, ni 12, ni 20, en el artículo 1. Tenemos un listado ahora ya interminables de derechos y de libertades. Pero ¿qué nos toca a los individuos? ¿Y qué nos toca a la sociedad civil? La Revolución Francesa se sostenía bajo 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. Claro. Para que se logre el cumplimiento de la libertad y de la igualdad, y háblese ahora en el Estado democrático de todos los derechos y de las libertades que emanan de nuestra Constitución como norma núcleo, no solamente el Estado tiene que estar obligado a ello, sino que los individuos y la sociedad civil organizada tienen que tener un compromiso para con el otro de manera desinteresada para que esto pueda existir. La colaboración en equipo, la solidaridad, la conmiseración es lo que hace posible que los pueblos evolucionen. No solo el cumplimiento de las obligaciones del Estado. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones, el individuo tiene que cumplir con las propias y la sociedad civil organizada tiene que ser el motor del siglo XXI que haga la evolución del Estado democrático. Doctor, a ver, a lo mejor me voy a escuchar muy atrevida, pero la verdad, bueno, puede contestar, puede no, pero yo sí voy a exponer mi duda. O sea, aquí en el Estado, por ejemplo, Hidalgo, en donde los que luchamos por esas ideales, ¿verdad?, por llevarlos a cabo y que surtan sus efectos en todo ser que tenga vida, libertad, igualdad, fraternidad, los que hacemos eso aquí en Hidalgo, que por ejemplo la respuesta de algunas autoridades, lejos de hacer ese equipo que usted menciona, recurren a la difamación, recurren a la calumnia, o sea, los que perseguimos esos nobles ideales y que realmente exponemos nuestra vida por llevarlos a la práctica y que el resultado es una lucha que pareciera, vamos, no somos enemigos del gobierno, pero el gobierno de repente como que no entiende eso, ¿no? Y como que de repente piensa que estamos peleando, y no es así, solo por el hecho de decir las cosas como son, de hablar las cosas con transparencia y con la verdad. ¿Se puede en un estado como este, en donde es la realidad? Porque digo, al menos hablo tal vez también a título muy personal, pero también tengo conocidos que igual están en la, digamos, como en la lucha por los mismos buenos ideales, tendientes al bien común, por supuesto, toda la vida, nada egoísta, nada unipersonal, luchando por metas más proyectivas,
pues bueno, ha sido como que la consecuencia, ¿no? O sea, que lejos de hacer ese equipo, lejos de hacer esa coadyuvancia, ya de repente cuando menos vamos, o cuando menos vemos, ya está ahí lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, te calumnian, te difaman y bueno, creyendo que es el modo de detenerte cuando en realidad pues es pérdida de tiempo, toda vez que pues, digo, el sol no se tapa con un dedo y tarde que temprano todo cae por su propio peso. Amén de que los hechos son los que hablan por las personas, más no una bola de chismes. Luego entonces, lo que usted expone, doctor, ¿cree que se podría llevar a cabo aquí en el Estado y que podría ser una realidad quizá a través de la propuesta que nos hace de asociaciones civiles? Se tiene que intentar, definitivamente, porque los formulismos que tenemos ya no son suficientes. El antagonismo no ha dado resultados en la historia de la humanidad. La idea de antagonismo, la idea de pelea, la idea de combatir por ideas, por sostener razones, nos ha llevado a genocidios, nos ha llevado a exterminio en masa. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se existieron por defender razones. El antagonismo no da lugar en la República Pacífica. Lo que se tiene que plantear la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, no es solamente ser una parte antagónica del Estado, no solamente eso, sino un organismo que empuje y que construya alternativas. Decía Castoriadis, uno de los más teóricos democráticos, uno de los más grandes teóricos democráticos que ha existido, que la democracia se explica a través de una concepción de imperfección y de constante construcción perenne. La democracia no tiene una meta y no hay un resultado en la democracia. La democracia es un camino y es una vía. No hay un estado ideal para la democracia. La democracia se construye todo el tiempo. La exigencia, la organización por parte de la sociedad civil debe ser constante todo el tiempo. La democracia es la vía. Si seguimos con la idea de que las sociedades tienen que estructurarse por oposición o se tienen que estructurar por fragmentación o tiene que existir antagonismo para que exista la garantía de los derechos, lo que vamos a generar es una tercera guerra mundial u otra revolución que la única consecuencia que tenga sea más derramamiento de sangre. Hicimos una práctica en 1910 y no dio resultados, no los que esperábamos. Hemos hecho estas prácticas constantemente y no han dado resultados. La respuesta no está en la violencia, la respuesta no está en la soberbia de creer que una de las partes tiene la razón. Tenemos un pacto, que es la ley. ¿Cómo hacemos posible que se cumpla esa ley? ¿Solamente exigiendo? ¿Solamente demandando? ¿Solamente denunciando? Aunque nos persigan, nos ataquen, nos difamen. México es el país que más mata a sus reporteros. Hay que decirlo y además hay que recordar. Aunque nos difamen, aunque nos ataquen, hay que estar en la lucha. Hay que recordarlo en Arco TV, que es el país que más persigue a las personas que se dedican a la comunicación. Pero vamos a recordar cómo se han logrado los derechos en el mundo de manera preponderante. La independencia de la India, mataron a más personas que se dedican a la comunicación en México y más de las personas que asesinaron en el año 2017 en México. Y solo con el movimiento pacífico se logró una integración de la sociedad y se dieron resultados. Y lo mismo pasó con el movimiento afroamericano. Se entendió que en el antagonismo, que en la venganza no está la respuesta, sino en la concordia y en la construcción del diálogo. No excluyendo no es la respuesta, criminalizando no está la respuesta. Lo decía José Saramago en su discurso cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Basta de estar exigiendo solo derechos y libertades, eso no hace a una sociedad madura. Tenemos que comprometernos como sociedad para con el otro, para con las responsabilidades con uno mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? El cuidado del medio ambiente no solo es obligación del Estado, lo es también, por supuesto, pero no solamente del Estado. Cada individuo tiene que hacerse cargo del medio ambiente y responsabilizarse con lo que le toca.
la protección a las especies silvestres y marinas, el respeto a la propiedad privada, la no discriminación. Eso nos toca a nosotros. Y entre eso también está así el impulso hacia el Estado. En una sociedad, en una república representativa como la nuestra, hoy la sociedad civil tiene que ser el puente de comunicación más efectivo entre el pueblo y el Estado. Lo tenemos que intentar. La violencia no es la respuesta. A ver, doctor, vamos a un corte comercial. ¿Cómo se podría lograr eso si desde nuestras figuras políticas emana esa situación? Estamos en una época de campaña en donde lo que sobresale es la incitación a la violencia cuando no la hay, el denigrar, el manchar la imagen de un personaje político opositor porque no quiero perder el poder, o porque entre dos grupos hay un antagonismo, yo le llamaría un antagonismo incluso hasta perdido por ellos. ¿Cómo se puede lograr eso cuando desde que se manipulan a los medios se tiene un acto violento? Desde ahí empieza la violencia, desde ahí empezamos a denigrar esta sociedad donde donde el actor como individuo, como nosotros, al unirnos, al querer protegernos, al querer luchar por algún derecho, desde arriba no te deja. ¿A quién hay que hacer entender? Nos contestas esto después de un corte comercial. ¿A quién hacemos entender? ¿O a la sociedad civil que su lucha está siendo infructuosa? ¿O a los entes de gobierno, a las personas, como tú decías? No a las instituciones. Las instituciones están formadas, pero es una ambición, un hambre por el poder, por el dinero. Combaten la corrupción o dicen que van a combatir la corrupción cuando la corrupción son ellos. ¿Cómo interprétenlo? No es política, no soy de ningún partido, pero interprétenlo y el doctor nos va a contestar. Estamos hablando de la parte medular de la generalidad del derecho. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. La verdad es que nunca como ahora me había sentido tan conmovido con los comentarios de nuestro invitado, en donde se desprende la sapiencia sobre el tema, pero aparte como que entra a las fibras más profundas del ser, el conocer que podemos cambiar nosotros mismos la sociedad. Gracias. Estamos hablando de esta cuestión tripartita entre sociedad civil, individuo, gobierno, doctor, y estábamos haciendo un análisis respecto de lo que usted nos comentaba. ¿Cómo le hacemos nosotros como sociedad, como individuos, cuando la violencia, si bien es cierto, no la asumen como tal nuestros gobernantes, la engendran? Yo a veces no entiendo, y lo voy a decir, el gobernador de Veracruz, en Monterrey, donde culparon a dos jóvenes que balacearon y que los relacionaron con el crimen organizado para evadir la responsabilidad de una investigación. En Veracruz todas las muertes ya son en relación al crimen organizado porque el gobierno fallido que prometió no ha cumplido absolutamente nada, solamente pactos económicos con su hoy actual candidato. O sea, te enoja, te molesta, pero nos explicabas, o sea, ¿cómo nos echamos la culpa entre todos?
Bueno, antes quiero invitar a los televidentes a que me lean todos los viernes en el diario 1+1. El día de mañana se publica, el día de mañana viernes, se publica la apariencia geométrica del derecho, que explica la idea de la igualdad a partir de los teoremas de Euclides. Y más o menos tiene un poco que ver con esto que usted nos está planteando. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos instituciones, tenemos leyes y tenemos mecanismos que conectan a la ley con las instituciones que dan consecuencia, que en el caso de que haya corrupción tenemos una legislación que en el caso de que exista corrupción habrá una consecuencia, y una consecuencia penal, privación de la libertad. Pareciera que todo lo tenemos calculado. La pregunta, insisto, ¿se sigue haciendo esto? Sí. ¿Cómo evitarlo? Amenazando a las personas. Más que nunca hemos tenido delitos con muchísimos años de prisión. El secuestro es un ejemplo de ellos. ¿El secuestro es reducido en el Estado mexicano? No. Tenemos una ley a partir del año 2018, de este año, una ley de desaparición forzada. Se ha terminado la desaparición, continúa. ¿Cuál es entonces la respuesta? Como seres humanos, históricamente hemos tendido a responsabilizar a los demás. La humanidad responsabilizó primero a una persona o a algo que no podían ver. Responsabilizaban y culpabilizaban algo que ni siquiera entendían. Decían que había algo en las estrellas que era el responsable de todo lo que pasaba acá abajo. Y lo responsabilizaban y lo responsabilizaban y lo responsabilizaban. Pero los responsables de esos crímenes no eran ellos, eran los últimos en ser los responsables. El responsable era el que estaba en las estrellas, Dios. Después del Neolítico se generó una figura que era la que nos iba a proteger, que era el Estado, y a ese es al que ahora señalamos todo el tiempo que es el responsable. La teoría dimensional del derecho es: necesitamos que se haga una garantía de ese pacto que hemos logrado como sociedad, que son las legislaciones, en su aspecto escrito y en su aspecto abstracto, en el sistema dual, derecho positivo con normas relativas a derechos humanos. ¿Cómo? Que cada uno de nosotros nos hagamos responsables con lo que nos toca, que concienticemos. Basta de estar culpando a los demás. Tenemos que hacer con una conciencia de paz las actividades que cada uno de nosotros tengamos que hacer. ¿Quién es el responsable de eso? Uno mismo. El cambio en un Estado, el cambio del derecho, o mejor dicho, el cambio del derecho no, la aplicación del derecho no está en el cambio de sistema, ni está en el cambio de gobernantes, porque decían los hermanos Flores Magón, después de Porfirio Díaz vendrá otro, y eso ha pasado todo el tiempo. El cambio no está en ellos. La transformación del mundo, del Estado y la aplicación del derecho está en el cambio de uno mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se cansó de estar sentenciando al Estado mexicano en dos puntos principales. Uno, los servidores públicos del Estado mexicano no tienen la capacidad técnica para aplicar las normas que ellos mismos han creado. Dos, los servidores públicos del Estado mexicano no tienen la sensibilidad humana para atender a otro ser humano. Pero que conste aquí, yo he sido servidor público, yo he estado ahí, y sería criminal generalizar que todos los servidores públicos tienen esa actitud. Puedo asegurar que hay servidores públicos, yo ya no estoy en el servicio público, pero puedo asegurar que hay servidores públicos que están comprometidos con el logro pacífico de la sociedad a través de la aplicación de nuestro pacto social, que son las normas. Pero los chicos que hoy están en la universidad tienen que concientizar que ellos son los responsables de sus actos, no el Estado. Y que el servidor público que está ahí detrás de un escritorio tiene que responsabilizarse de sus actos, y que deje de responsabilizar a su jefe, al procurador, al presidente de la República, a las organizaciones de la sociedad civil, que cómo molestamos. Tenemos que hacernos cargo con lo que nos toca.
asumamos lo que nos toca, como decía José Saramago cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura, y como lo ha mencionado nuestro ministro José Ramón Cosío Díaz. Vamos a poner nuestro granito de arena, como abogadas y como abogados, como presidentes municipales, como diputadas y como diputados, como senadoras y como senadores, como estudiantes, como peatones, como conductores, como votantes. Esa es la conciencia que tenemos que hacer en el derecho. En resumidas cuentas. ¿Esa es la teoría del rol de la que hablaba Junkers Jacob? Jacob más se concentraba al tema de la teoría del enemigo. Y vamos a dejar de perseguir a la gente. Pero, doctor, bueno, ahorita sí, con lo que usted expone, se me viene a la mente un ejemplo que puede servir en cuanto a la participación y la responsabilidad que tenemos como individuos. Por ejemplo, existe la ley de trato digno de respeto a los animales, porque sabemos que son seres sintientes y que tienen sus derechos. Hay un problema delicado a nivel nacional, de animalitos callejeros sufriendo con graves enfermedades y demás, y bueno, en efecto, uno, por ejemplo, que apoya asociaciones civiles o como activista, pues tú intervienes, vas, interpones tus quejas ante las autoridades y de repente, bueno, entender que sí la autoridad, pues bueno, debe intervenir, debe conocer la norma para poderla aplicar, o sea, punto importante, conocer la norma para poderla aplicar, pero también entender que el problema no es al 100% de la autoridad, sino también de la sociedad que está siendo irresponsable con los animales, ¿no? O sea, que se les hace fácil, que los ven de repente como objetos, siendo que no lo son, y entonces se les hace fácil deslindarse de cualquier responsabilidad con ellos. Se enferman, los avientan a la calle, o no esterilizan a las criaturas, y entonces se genera un problema de verdad muy triste, que no está demostrando que se esté en el caso de una sociedad ni fraterna, ni que tenga presentes esos conceptos de igualdad, ¿no? Porque finalmente una sociedad, si como sociedad, como usted bien expone, nosotros entendiéramos, pero bien, tuviéramos esa conciencia y a lo mejor hasta hacer, pues que la Secretaría de Educación Pública no implemente en sus programas lo que pide la Ley de Trato Digno para los Animales, ¿no? Que se les hable a la gente y a los menores y a todo el mundo acerca de estos conceptos de igualdad con todo ser que tenga vida, pues entonces el problema empezaría a erradicarse de raíz. Y ya cuando se denuncia ante una autoridad, pues bueno, ya se está haciendo un equipo, ¿no? Claro. Pero también, digo, llega uno con las autoridades y son miles de millones de casos de animales maltratados, ¿no? Entonces, si la sociedad sigue sin cooperar y sigue siendo irresponsable y sigue siendo inhumana en ese sentido de que se debe tratar dignamente un animal, pues entonces está fallando esa parte y no se logra el resultado que tiene como objetivo esa norma. Así es. Es que hay que distinguir dos preguntas bien importantes. Una pregunta es ¿cómo lograr la paz?, que es la finalidad del derecho, y la otra pregunta es ¿cómo interviene el Estado para el logro de esa paz? Es una ingenuidad pensar que para el logro de la paz todo es trabajo del Estado, porque estaríamos cayendo en un sistema estatista que ya se intentó y que no funciona en el siglo XX. Son dos preguntas diferentes. El Estado debe contribuir y forma parte de ese trabajo. Estado, sociedad civil organizada e individuos. Pero la pregunta clave es ¿cómo lograr la paz?, que es la finalidad del derecho. Y insisto, entre esa pregunta hay una, que es cómo participa el Estado, desde su parte. Lo que usted acaba de decir, licenciada, es una parte muy importante de la teoría dimensional del derecho que he construido. El paso que tenemos que dar justamente para lograr la paz es quitar la idea de que los seres humanos somos el centro del universo, lo que se llama el antropocentrismo, desantropocentrizar el derecho.
Dejar de pensar que en nosotros está circulando las especies, vida silvestre, vida marina y la naturaleza. Hoy en día los animales, la vida silvestre, la vida marina, sí, licenciada, sí son objetos. No. Así lo considera la ley. No, pero no son. Lo son desde el derecho, porque tenemos una cultura románico-germana que nos han dicho que los únicos sujetos de derecho son los hombres. Ni los niños, ni las niñas, ni las mujeres, ni los animales. Eso es lo que hay que evolucionar. Eso es lo que hay que cambiar. Sí. Eso es lo que tenemos que construir. ¿Quién es el primer responsable para ello? Insisto, uno mismo. Ese es el primero responsable. Pero ese uno mismo, licenciado, puede ser el presidente de la República. Ese uno mismo puede ser el vecino que esté maltratando a un animal. Ese mismo puede ser la presidenta municipal. Ese uno mismo puede ser el senador. En el uno mismo, en el yo me hago responsable, está esa gran construcción. Entonces, la teoría de la comprensión dimensional del derecho es poner en el centro a la paz, en sus dos vertientes que comentaba, positiva y negativa, donde están orbitando normas jurídicas, principios optimizadores de esas normas, deberes de cada uno de nosotros y además el reconocimiento como sujetos de esa paz a otras formas de vida diferente a la humana. El derecho no tiene que buscar solamente la armonía entre la conducta de los seres humanos, sino la armonía en nuestro hogar común, que es el planeta Tierra, para que el ser humano conviva pacíficamente entre sí y con otras formas de vida. Que sea una evolución o un progreso, mejor dicho, sustentable, responsable. Y esa responsabilidad empieza del uno mismo. Del uno mismo. Del uno mismo que podemos ser, somos todos. Somos todos. Hablabas del bien común. El bien de uno hace que se venga generando el bien común, el bien de todos. Claro. Así es. Esa teoría es de... ¿cómo? Así es. Así es. Vamos a un corte comercial. Espero que nos dé un poquito más de tiempo platicar. Digo, no vamos a concluir porque de verdad que el tema es inmenso. Yo creo que es muy inagotable. Nos podemos llevar mucho tiempo y yo me podría llevar horas aquí platicando con el doctor, pero vamos a regresar y en un momento nos podrías platicar para concluir este tema, ¿de dónde, licenciado, de dónde tomaste tú la decisión de enfocarte a esta parte del derecho? Porque no, o sea, con todo el respeto a todos nuestros invitados, los apreciamos, los estimamos mucho, pero la mayoría se basa, ¿cómo diría yo?, a una cuestión ordinaria. O sea, parte técnica, jurídica, formas, modalidades, estudios procesales, etcétera, etcétera. Y este estudio profundo que se está haciendo ahorita del derecho, pues se tiene que tomar una iniciativa. Regresando de un corte comercial, ¿nos podrías platicar por qué tomaste esa iniciativa? Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos con el doctor Iván Espino Pichardo. Y bueno, pues él nos va a exponer en este momento de dónde, ¿no?, surgió su inquietud de
pues de estudiar el derecho desde esta perspectiva más profunda, más humana, que finalmente, pues bueno, sabemos, ¿no? Incluso autores como Luigi Ferrajoli y demás nos exponen precisamente ese enfoque, ¿no? Que es muy importante, digamos, como la base para que realmente el derecho tenga efectos. O sea, si no nos humanizamos, si no nos sensibilizamos, pues ¿cómo? Entonces, doctor. Y gracias, pues más allá de humanizar el derecho, yo siempre he sostenido que hay que sensibilizarlo para poder integrar a estas otras formas de vida diferente a la humana. La forma en la que yo decidí esto, bueno, ha sido de analizar los intentos que a través de la historia hemos hecho como humanidad, poder hacer un balance qué es lo que nos ha funcionado. Y las sociedades más pacíficas y mejor organizadas en el mundo no son aquellas que están todo el tiempo ocupándose en responsabilizar a los demás, sino que son personas comprometidas con ellos mismos. Voy a citar un ejemplo de muchas otras regiones. En Japón, por ejemplo, las personas de Japón son personas que cuando acuden a un estadio de fútbol recogen la basura que generan ahí, no lastiman a sus animales, cuidan las pocas áreas verdes que ellos tienen, son responsables con ellos mismos. El Estado es responsable con lo que le toca, la sociedad civil es responsable con lo que le toca y los individuos son responsables con lo que les toca. Cuando vamos a la playa y vemos que hay demasiada basura y vemos a personal del municipio levantando esa basura, yo afirmo, el municipio está tratando de hacer su trabajo, que a veces resulta insuficiente, pero ahí quienes fueron los responsables fueron las personas que estuvieron ahí. Claro. Hemos estado todo este año y todo este sexenio y el sexenio anterior y los últimos 100 años señalando solamente al Estado, pero el Estado también somos nosotros. O lo puedo decir por mí, que alguna vez fui servidor público, también lo fui, y no podía yo responsabilizar a las personas que estaban detrás de mi escritorio. Tenía que hacerme responsable con lo que a mí me tocaba, como ahora tengo que hacerme responsable como miembro de una sociedad civil. Insisto, y esto hay que remarcarlo, para que exista la ley, las personas deben concientizarla, deben saber cuál es la importancia del pacto que tenemos entre nosotros. De nada sirve que un hombre sepa que no debe secuestrar a alguien y que la pena de secuestro está hasta los cielos si no la concientiza y lo va a hacer. Aristóteles lo explicó muy bien desde la política, desde su libro de la política. Él se preguntó, ¿por qué las personas viven en sociedad? ¿O por qué las personas viven en una polis? Lo explicó a través de una relación interdependiente que después apuntó muy bien Gandhi. Las personas estamos interconectadas, somos un tejido. Si usted se lastima o le pasa algo, de manera indirecta me va a afectar a mí, porque yo soy una integración también de usted. La muestra es, no sé ustedes, pero toda la ropa que yo en este momento traigo puesta, ninguna la hice yo. Toda la hicieron otras personas desconocidas. Y el 99.9% o el 100% de lo que hay en mi mente son ideas de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad somos un tejido, lo que denomina el sistema jurídico como tejido social. ¿Qué pasa cuando una persona decide salirse de ese ciclo interconectado? Personas que cometen un delito. Hay dos respuestas. Una, exterminarlo. O dos, tratar de reinsertarlo. Exterminarlo fue lo que hemos intentado toda la historia de la humanidad y nunca nos funcionó. Lo que estamos intentando en México, a decir por el 18 constitucional, es intentar reinsertarlo para que esa persona recuerde que es importante para la sociedad y que la sociedad es importante para él. Pero si el tomador de decisiones no está consciente de eso, aunque lo establezca la norma, seguirá diseñando y administrando centros de reinserción social como escuelas de castigo. Así es, como escuelas de castigo, como escuelas de delitos. El que está detrás del escritorio tiene que concientizar para qué sirven los centros de reinserción social. Un mensaje bien claro que les mandamos a ellos es:
La sanción no es equivalente a un castigo de sufrimiento, sino un intento de reinserción. Y quienes están cometiendo delitos, que recuerden que ellos son importantes para el tejido social y que el tejido social, la sociedad, es importante para ellos. Eso es lo que tenemos que empezar a concientizar. ¿Para qué sirve el derecho? De nada sirve que hagamos normas, instituciones, hasta crear en lo que nos advirtió Max Weber, el monstruo lento de la burocracia. Tanta institución garante que más allá de agilizar y hacer efectivo el cumplimiento del derecho, lo retrasa, y de ahí la potencialización de la cifra negra. Personas que no se acercan a las instituciones porque no le tienen confianza. La conciencia del derecho es en lo que nos tenemos que ocupar, desde la escuela primaria, desde nuestras casas, desde la calle, desde los medios de comunicación, y una autorreflexión siempre. ¿Qué responsabilidad tengo para con mis semejantes? ¿Qué responsabilidad tengo para con el medio ambiente? ¿Y qué responsabilidad tengo para conmigo mismo? Doctor, ¿qué responsabilidad tienes tú contigo mismo, pero con la sociedad? O sea, estoy hablando desde el punto de vista de tu preparación, que no me siento ni menos ni tampoco estoy hablando de un lugar que no te corresponde, pero tu conocimiento, tu conceptualización del derecho pues es muy amplio. Gracias. O sea, y para predicar algo, para andar evangelizando el derecho, se tiene que tener una muy buena preparación, porque luego los que queremos transmitir conocimientos del derecho posiblemente no tengamos el conocimiento concreto y como tal. En este caso yo veo que tú todo el concepto lo tienes plenamente dominado en ti, en tu persona. ¿Qué te toca hacer? Bueno, en primer lugar soy un amante de la academia, me gusta estar en los salones de clase con futuros tomadores de decisiones para poder sensibilizarlos, capacitarlos, para que cuando estén, en el caso del posgrado, que ya son servidores públicos la mayoría de ellos, puedan tomar decisiones atendiendo a ello. Y en clases de la universidad, pues el día de mañana que salgan a tomar decisiones lo hagan con mucha sensibilidad. Al formar la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, tuve un compromiso muy serio con lo que me toca a mí para con la sociedad. El problema de las organizaciones de la sociedad civil es que a veces confunden el labor de la sociedad civil pura como instrumentos para llegar al poder o para recibir dinero. Por eso la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos no recibe presupuesto ni de la Federación, ni de la ONU, ni del Estado. La Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos no tiene fines políticos, ni le está haciendo la campaña a nadie, ni de los miembros, ni de alguien que esté afuera. ¿Cómo sobrevive la Asociación por la Paz? Con los donativos que hacen las personas que se acercan y con los donativos que hacen los miembros de la asociación. Así es como sobrevive. Y el trabajo que hacemos es temas de defensa de los derechos humanos, propuestas de mecanismos para la solución pacífica de conflictos, incentivar a las personas que resuelvan sus conflictos a través de los mecanismos pacíficos, y además la defensa de los derechos humanos ante omisiones o acciones del Estado, con instrumentos jurídicos, jamás con antagonismos violentos, con los instrumentos jurídicos. Y en ello comparto lo que nos decía la licenciada Daisy hace un momento, de que pues a veces el rechazo por parte de las instituciones está presente, pero las instituciones están ahí y los servidores públicos son los que están, vienen y van, pasajero, y la vida da muchísimas vueltas. A veces nos toca estar adentro, a veces nos toca estar afuera, pero hay algo que no se nos quita nunca: nuestra calidad de ser humano. Y eso es lo que tenemos que privilegiar. El servidor público que me trata mal, el servidor público que me niega un derecho, también es un ser humano. Y ese ser humano quizá también esté siendo objeto de violencia. Siempre la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho un llamado. Usted, que es funcionario público, trate bien a sus subordinados. Sea sensible con sus subordinados. Usted, que es servidor público o operador, trate con sensibilidad a las víctimas. Usted, que es víctima,
trate con sensibilidad a las personas que le rodean. El antagonismo, el repudio, la discriminación, la violencia nunca ha dado resultados en todos estos años de civilización que llevamos. Lo que sí ha dado resultados y es lo que tenemos que fortalecer es la concordia y fortalecer los puentes de comunicación entre los seres humanos. Pues doctor, me quedo callado, ¿qué digo? Es de verdaderamente un placer estar platicando con usted. Esperemos que en algún otro programa tratemos de abordar otro tema, si usted nos lo permite. Claro, le prometo que voy a leer su columna, no me la voy a perder. Es muy importante, de verdad, esta participación que ha tenido hoy el doctor, independientemente de que estamos hablando de derecho, pues aborda mucho los valores, aborda mucho la calidad como ser humano de cada uno de nosotros. En cada una de nuestras funciones, hagamos lo que hagamos, dediquémonos a lo que nos dediquemos, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo por un bien común. Así es. Creo es entendido. Daisy. Doctor, pues estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo de Arco TV, porque usted ha venido aquí a compartirnos sus conocimientos. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Estamos cerrando y pues siendo así yo agregaría, ¿no? Funcionario, no olvides que tu puesto es fugaz y que finalmente estás para servir y que estás donde estás por el pueblo, porque el poder siempre ha sido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y yo siempre lo digo a cada momento, ¿no? Y que nadie va a recordar a una persona que habiendo tenido la posibilidad de ayudar, únicamente haya visto intereses personales. Nadie, o sea, el día de mañana pierden esa ilusión fugaz de un puesto y ni quien les hable, ni quien los salude, ni que por lo mismo, ¿no? Que no sirvieron, que no cumplieron su misión principal. Esto fue Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.